Hace 63 años que nací en un pueblo tan pequeño que cabía en la palma de mi madre. No había cines, ni farmacias, ni siquiera una escuela grande. Solo casas de adobe, calles de tierra, y gente que se conocía desde antes de nacer. Mi padre trabajaba en la hacienda cercana. Mi madre cosía vestidos para las mujeres del pueblo. Éramos pobres, pero no lo sabíamos aún. Recuerdo el olor de esa época más que cualquier otra cosa. El olor de mi madre cuando entraba a la cocina por las mañanas, con café recién hecho y las manos todavía frías de la madrugada. El olor del humo del fogón donde ella cocinaba frijoles y tortillas. El olor de la tierra mojada después de la lluvia, que venía a través de las ventanas abiertas de nuestra casa. Mi infancia fue simple, pero estaba llena de luz. Luz que entra por grietas en las paredes. Luz que toca tu rostro cuando te despiertas. Luz que prometía que el mundo era grande y hermoso, y que yo tenía toda una vida por delante para descubrirlo. No sabía entonces que la vida me enseñaría lecciones más duras que cualquier libro que hubiera podido leer en la escuela del pueblo. Conocí a Miguel cuando tenía 18 años. Fue en una fiesta de pueblo, durante las fiestas patronales de septiembre. Yo estaba con mis amigas, riendo de cosas que ahora no recuerdo, cuando lo vi cruzar la plaza. Llevaba una camisa blanca impecable y una sonrisa que iluminaba su rostro como la del santo que estaba en la iglesia. Miguel era hermano de la familia más importante del pueblo. Su padre era hacendado, su madre descendiente de españoles, y él había estudiado en la capital. Cuando me miró, sentí que el mundo se detenía. Cuando me pidió bailar, sentí que mi corazón aprendía a latir de una manera nueva. Esa noche bailamos hasta que la música se detuvo. Bailamos hasta que mis pies dolieron y mi vestido se llenó de polvo. Bailamos hasta que me olvidé del pueblo, de mi madre, de todo lo que no fuera ese momento, su mano en mi cintura, su aliento cerca de mi oído. Te voy a enseñar el mundo, me susurró mientras el último bolero sonaba en la plaza desierta. Yo le creí. Le creí con toda la inocencia de una niña de 18 años que nunca había salido de su pueblo. Le creí como se cree en milagros. Como se cree en Dios. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda pequeña, en la iglesia del pueblo. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, no sé si de alegría o de miedo. Tal vez ambas cosas. Mi padre caminó conmigo hacia el altar con una solemnidad que nunca le había visto, como si supiera algo que yo no sabía aún. Después de la boda, Miguel me llevó a la ciudad. A una casa grande con balcones y techos altos. Con sirvientas que me llamaban señora y una vida tan diferente a la que había conocido que durante las primeras semanas no podía ni dormir de la emoción. Pensé que había encontrado el paraíso. Pensé que mi vida comenzaba allí, en esa casa grande, con ese hombre hermoso que me amaba. No sabía que ya estaba comenzando a terminar. Los primeros años fueron buenos. Tuvimos 2 hijos, María y Roberto. María nació con los ojos oscuros de su padre y la terca voluntad de la mía. Roberto llegó 2 años después, tranquilo y serio desde el primer momento, observando el mundo como si quisiera comprenderlo antes de confiar en él. Éramos felices. O al menos, así es como lo recuerdo ahora. Quizás la felicidad es solo lo que elegimos recordar cuando todo lo demás se desmorona. Miguel trabajaba en los negocios de su padre. Importaba café, azúcar, productos que llegaban de otros países. Viajaba frecuentemente. Al principio, cuando se iba, yo lo extrañaba como se extraña el aire cuando no se puede respirar. Contaba los días. Marcaba en el calendario cada noche que dormía sola, esperando que regresara. Pero con los años, sus viajes se hicieron más frecuentes. Una semana se convirtió en 2. 2 semanas se convirtió en un mes. Y luego, luego dejé de contar. Me convencí de que era normal. Los hombres de negocios viajan. Los hombres importantes están ocupados. Mi deber era mantener la casa, cuidar a los hijos, estar hermosa cuando él regresaba. Eso era lo que todas las mujeres que conocí hacían. Eso era lo que se suponía que debía hacer. Así que eso hice. Preparaba sus comidas favoritas. Mantenía la casa impecable.
Educaba a nuestros hijos para que lo respetaran. Me depilaba, me maquillaba, compraba vestidos nuevos. Hacía todo lo que una buena esposa debía hacer. Y aún así, cada noche que se iba, sentía que me perdía un poco más. Fue mi hija María quien primero notó algo extraño. Tenía 16 años cuando entró a mi habitación una tarde y me preguntó directamente: «Mamá, ¿por qué papá no te ama como debería?». La pregunta me golpeó como una bofetada. Recuerdo que estaba peinándome frente al espejo. Recuerdo que mi mano se detuvo en el aire, el peine a media melena. Recuerdo el silencio que llenó la habitación, tan profundo que podría haber ahogado ciudades. «¿Qué dices?», pregunté, aunque había escuchado perfectamente. «Vi cómo te mira cuando llega a casa. Como si vieras a una criada. No como a la mujer que ama». «Yo tengo 15 años, mamá, pero puedo verlo». «¿Cómo es posible que no lo veas tú?». No contesté. No podía. Porque en el fondo, mucho más profundo que cualquier negación, ya lo sabía. Lleva años sabiéndolo. Ese mismo mes, encontré un recibo en la bolsa de una de sus chaquetas. Recuerdo el momento exacto. Era una noche de lluvia. Miguel estaba fuera de la ciudad nuevamente. Yo estaba organizando su ropa antes de lavarla, como hacía cada semana, cuando encontré ese papel pequeño, doblado varias veces, como si alguien quisiera ocultarlo. Era de un hotel en la ciudad de al lado. Una reserva para 2 personas. Fechado durante una de sus reuniones de negocios. Las manos me temblaban mientras sostenía ese papel. Mi visión se nubló. Sentí como si estuviera viendo todo desde muy lejos, como si fuera otra persona observando a esta mujer destrozada que era yo, sosteniéndose de una mesa para no caer al suelo. Infidelidad. La palabra que había visto en las telenovelas, en los comentarios de las mujeres en el mercado, en los chismes que se susurraban en las iglesias. Nunca pensé que sería mi propia historia. Nunca pensé que sería yo quien viviría eso. Guardé el recibo. No le dije nada. Durante semanas, continué como si nada hubiera pasado. Preparaba sus comidas. Mantenía la casa. Sonreía cuando era necesario. Pero adentro, estaba muriendo. Lo confronté una noche cuando regresó de otro de sus viajes. Esperé a que los niños se durmieran. Esperé a que saliera del baño. Lo esperé de pie, en el medio de nuestro dormitorio, con ese recibo acusado. «¿Quién es ella?», pregunté. Eso fue todo. No necesitaba más palabras. Miguel se quedó mirando el recibo durante un tiempo que pareció eterno. Luego levantó la vista hacia mí. Y en ese momento, vi a un extraño. Vi a alguien a quien nunca había conocido realmente. «Es complicado», dijo finalmente. Esas fueron sus palabras. Es complicado. Como si infidelidad fuera una ecuación matemática. Como si traición pudiera explicarse con esa frase simple. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. 8 años, respondió. 8 años. 8 años de mentiras. 8 años de besos que probablemente había compartido con otra mujer antes de besarme. 8 años de una vida que no era real. 8 años de estar casada con un fantasma. Caí al suelo. No lloré. No grité. Simplemente caí, como si mis huesos hubieran desaparecido de repente. Mi hijo Roberto, que dormía en la habitación contigua, escuchó el ruido y entró corriendo, asustado. Me encontró en el piso, en bata, rota en 1000 pedazos. Esa fue la noche que mi vida, tal como la conocía, terminó. Lo que sucedió después fue un borrón. Recuerdo fragmentos, momentos desconectados como escenas de una película que no puedo seguir. Recuerdo a María, mi hija, trayéndome un vaso de agua. Recuerdo su cara de adulta demasiado pronto, como si tuviera que crecer en una sola noche para cuidar de su madre. Recuerdo a Roberto preguntando qué había pasado, y no saber cómo explicarle que su padre, a quien había visto como un héroe, era un hombre que vivía mentiras. Recuerdo las semanas siguientes en una habitación oscura, incapaz de salir de la cama. Incapaz de pensar en nada excepto en los 8 años. 8 años. La cifra me perseguía.
8 años de mi vida, desaparecidos. 8 años de confiar en alguien que no existía. Miguel quiso hablar. Vino a la habitación varias veces, pidiendo perdón, explicando, suplicando. Pero sus palabras sonaban como ruido. Como el sonido del viento pasando a través de una casa abandonada. Ya no podía escucharlo. Ya no podía verlo. Para mí, había muerto. ¿Quién es ella?, pregunté una noche cuando volvió a intentar hablar conmigo. Una vieja amiga. Alguien de antes de conocerte. ¿Antes de conocerme? Sí. Nos reencontramos hace 8 años. ¿Fue un error? ¿Solo fue un error? Mi voz era extraña, como si viniera de alguien más. 8 años es un error, Miguel. 8 años de estar con otra mujer mientras duermes en mi cama. ¿Eso es un error? No respondió. Y en ese silencio, entendí todo lo que necesitaba entender. Nos separamos sin drama. Bueno, así es como yo lo recuerdo. Legalmente fue complicado. Abogados, documentos, dinero. Pero emocionalmente, fue simple. Él se fue a vivir a otro lado de la ciudad. Yo me quedé en la casa con los niños. Él pagaba para mantenerla. Yo mantenía las apariencias. Para el mundo exterior, éramos una pareja que simplemente se había alejado. Nada tan dramático como una infidelidad. Nada tan feo como la verdad. Pasaron años. Los niños crecieron. María se fue a estudiar a la capital. Roberto se quedó cerca, aunque nunca fue lo mismo entre él y su padre. Miguel venía a verlos ocasionalmente, pero había algo roto en esas visitas. Algo que ninguno de nosotros podía reparar. Yo envejecí. No de manera gradual, sino de repente. Un día me miré en el espejo y vi a una vieja. A una mujer cuya belleza se había desvanecido. Cuyos sueños se habían evaporado. Cuya vida había sido una mentira elaborada. Me sumergí en el trabajo. Comencé a coser ropa, como lo hacía mi madre. Tenía un don para eso, resulta. Mis manos podían hacer cosas hermosas, aunque mi corazón estuviera roto. Las mujeres del barrio venían a mí para sus vestidos especiales. Para sus bodas, sus quinceañeras, sus celebraciones. Yo cosía alegría para otros mientras vivía en el luto de la mía. 30 años después, una mañana recibí una llamada. Era María. Había un problema. Su hermano Roberto estaba enfermo. Muy enfermo. Corría al hospital como si tuviera 20 años nuevamente. Como si pudiera deshacer todo lo que había pasado con solo llegar a tiempo. Pero el tiempo es un lujo que no tenemos cuando las personas que amamos están muriendo. Roberto tenía cáncer. Cáncer de páncreas. El doctor dijo que le quedaban meses. Quizás un año si teníamos suerte. Me senté a su lado en la cama del hospital, mirándolo dormir bajo la influencia de los calmantes. ¿Mi hijo? Mi pequeño Roberto que solía preguntarme por qué papá no estaba en casa. Mi hijo que creció con esa ausencia como parte de su paisaje. Cuando despertó, me vio llorando. «¿Mamá?», preguntó, su voz débil como papel mojado. «Estoy aquí, amor. Estoy aquí contigo». «Lo siento», dijo. «Siento no haber sido». «No pidas disculpas», lo interrumpí. «Nunca pidas disculpas por estar enfermo». Pasé las últimas semanas de su vida en ese hospital. Leí libros en voz alta, aunque no estoy segura si me escuchaba. Le sostuve la mano cuando el dolor era demasiado. Le hablé sobre los buenos momentos, sobre cuando era pequeño y creía que yo podía arreglar cualquier cosa con un beso en la frente. Cuando murió, fue una mañana de lluvia. Como todo en mi vida, al parecer. Como si Dios tuviera una obsesión con la lluvia para marcar mis momentos importantes. Tenía 61 años. Yo tenía 63. Después de que Roberto murió, algo cambió en mí. O quizás murió una parte de mí también. Enterré a mi hijo en una tumba fría bajo tierra, y una parte de mí se quedó allí con él. Miguel intentó acercarse durante ese tiempo. Vino al funeral. Se vio devastado. Y en ese momento,
Descubrí algo que no esperaba, podía verlo con pena, pero sin rencor. El odio que había llevado durante 30 años simplemente desapareció. Puff. Como humo. Tal vez cuando pierdes a un hijo, los dolores anteriores se vuelven insignificantes. Tal vez el sufrimiento tiene una jerarquía, y la muerte de un hijo está en el tope de esa escalera, haciendo que todo lo demás palidezca en comparación. Hablé con Miguel después del funeral. Nos sentamos en un café cerca del cementerio. Lo siento, dijo. 40 años tarde, pero al menos lo dijo. Lo sé, respondí. Nunca debería haber. No. No debería haber. Silencio. El silencio que llena los espacios entre dos personas que una vez se amaron y ahora son extraños. ¿Todavía me amas?, preguntó. No sé por qué hizo esa pregunta. Tal vez necesitaba saberlo. Tal vez quería un poco de redención antes de enfrentar sus propias cuentas con Dios. Pensé en la pregunta. Pensé en el hombre joven que me pidió bailar en la plaza de mi pueblo. Pensé en los años de felicidad que tuvimos antes de que todo se volviera gris. Pensé en todas las noches que lloré esperando que viniera a casa. Pensé en los años de engaño. Amé a alguien, dije finalmente. Pero no creo que esa persona haya existido realmente. Asintió. Pareció entender. Murió 6 años después. Un infarto. Rápido, al menos. No tuvo que sufrir como Roberto sufrió. Fui a su funeral. Estuve de negro, como corresponde, aunque nadie esperaba que fuera. Vi a su otra mujer allí también. Una mujer mayor, con arrugas alrededor de los ojos, también llorando. Nos miramos durante un momento. Y sin decir una palabra, ambas entendimos, habíamos sido rotas por el mismo hombre de la misma manera. No le hablé. No había nada que decir. Ahora tengo 63 años. Vivo sola en una casa que es mía. No es grande. No es lujosa. Pero es mía. Lo pagué con las manos. Con cada vestido que cosí. Con cada noche de trabajo tardío. Con cada año de mi vida que dediqué a ser independiente. Mis mañanas son tranquilas. Me despierto sin alarma. Leo el periódico con un café que dejo enfriar deliberadamente porque me gusta el ritual más que el sabor. Voy a la iglesia los domingos, aunque no soy segura de creer en Dios. Pero el hábito es cómodo, como una vieja chaqueta. María viene a visitarme cada 2 semanas. Tiene su propia vida ahora. Una carrera. Un esposo que la ama como debería ser amada. 2 hijos que no conocen el peso de las mentiras de sus abuelos. A veces pienso que hice bien en sobrevivir todo esto, solo para poder estar aquí, viendo a esos niños crecer en una familia donde el amor es honesto. Tengo una costumbre extraña. Cada año, en el aniversario de la muerte de Roberto, voy al cementerio. Me siento en la tumba fría durante horas. No hablo. Solo estoy. A veces lloro. A veces simplemente miro el cielo y pienso en las cosas que le hubiera gustado ver. He aprendido muchas cosas en estos 63 años. He aprendido que el amor puede ser una mentira hermosa. He aprendido que la confianza es el regalo más valioso que podemos dar, y también el más fácil de romper. He aprendido que el dolor no desaparece, simplemente aprende a vivir contigo, como un huésped no deseado que finalmente aceptas porque no puedes sacarlo de la casa. Pero sobre todo, he aprendido que la vida continúa. No importa cuánto duela. No importa cuánto desees que se detenga. La vida sigue avanzando, y tú con ella, aunque sientas que estás muriéndose lentamente por dentro. A veces, las personas me preguntan si me arrepiento. Si hubiera hecho algo diferente. ¿Me hubiera casado con Miguel si hubiera sabido lo que vendría? Es una pregunta imposible. Porque si no me hubiera casado con Miguel, no tendría a María. No tendría a Roberto, aunque solo haya estado aquí durante 30 años. Esos años, con toda la felicidad falsa y el dolor real, crearon quien soy ahora. Así que no. No me arrepiento. Al menos, no completamente. Lo que me enseñó la vida es que el arrepentimiento es un lujo para la gente que tiene opciones. Yo solo tenía la opción de seguir adelante.
Así que eso es lo que hice. Cosí. Trabajé. Cuidé de mis hijos. Enterré a mi hijo. Volví a empezar. Y ahora, en esta etapa de mi vida, cuando la mayoría de la gente espera retirarse y disfrutar de los años dorados, yo estoy aquí, consciente de que no hay años dorados. Solo años. Y si tienes suerte, alguien que los comparte contigo. Pero la suerte es algo que aprendí a no esperar. Lo que espero ahora es más simple. Espero el café de la mañana. Espero la visita de María cada 2 semanas. Espero los momentos con mis nietos cuando vienen. Espero que quizás, antes de morir, pueda entender por qué todo sucedió así. Quizás en la siguiente vida, si es que hay una, tendré las respuestas que me faltan aquí. Mi casa tiene una foto vieja en la sala. Es de mi boda. Estoy joven, hermosa, radiante. Miguel está a mi lado, sonriendo como si tuviera todos los secretos del mundo en su bolsillo. Ambos estamos mirando hacia el futuro con confianza. Con esperanza. A veces paso por esa foto sin realmente verla. A veces me detengo y la miro durante largo tiempo, tratando de ser esa chica nuevamente. Tratando de advertirle, de alguna manera, sobre lo que viene. Pero las fotos no pueden hablar. Los fantasmas del pasado no pueden cambiar el futuro. Todo lo que puedo hacer es vivir con lo que pasó. Llevar mis cicatrices como un mapa de donde he estado. Y si acaso encuentro a alguien que esté pasando por algo similar, compartir mi historia. No para asustes, sino para decirles que es posible sobrevivir. Que es posible reconstruir una vida. Que es posible encontrar paz, incluso si nunca encuentras respuestas. La lluvia afuera se ha intensificado. Puedo escucharla en el techo de mi casa. Ese sonido que me ha acompañado durante toda mi vida. Ese sonido que marca mis momentos importantes, mis quiebres, mis renacimientos. Y de alguna manera, escuchar esa lluvia me reconforta. Me recuerda que estoy viva. Que sobreviví. Que a pesar de todo, mis pulmones todavía respiran aire. Mi corazón todavía late. Mis manos todavía pueden crear belleza con hilo y tela. Eso es suficiente. Eso tiene que ser suficiente. Porque al final, cuando todo se desmorona, cuando todos los que amaste te dejan o te traicionan o mueren, queda solo esto, tú. Tu resistencia. Tu capacidad de levantarte un día más. Tu decisión de seguir intentando, incluso cuando todo indica que deberías rendirte. Eso es lo que aprendí. Eso es lo que mi vida, con todo su dolor y su belleza rota, me enseñó. Y eso, creo, es suficiente para cualquier historia.